Bienvenidos a nuestro video. Hoy les hablaremos sobre los gobiernos independientes. Que la introducción al tema es de 1821. Hace 11 años de guerra que dejó el país en ruinas, México finalmente nace como una nación, pero el grito de libertad fue seguido por un silencio para después preguntarse, ¿quién ahora nos gobernará? Tras las cenizas de la Nueva España, surgió un imperio fallido, economía en quiebra y preocupación en los ciudadanos. Así que en este video te podremos ayudar a entenderlo mucho mejor. Para empezar, la independencia se logró gracias a las clases sociales económicamente fuertes que confiaron en Iturbide. Pero cabe recalcar que esta independencia era solamente de forma y no de fondo, porque la economía, la política y la religión seguían intactas. Los grupos desfavorecidos aspiraban a establecer reformas económicas y sociales, mientras que por el contrario, los integrantes de la clase acomodada, que eran los terratenientes, los comerciantes y los funcionarios, esperaban a que otro miembro de la dinastía borbónica aceptara el trono mexicano con el fin de asegurar la conservación de sus privilegios. En ese momento el hombre más importante era Iturbide, así que fue proclamado emperador por un regimiento procedente de un ejército de 35,000 hombres y el pueblo mexicano, o al menos los habitantes de la capital, recibieron con alegría la noticia. Pero, en realidad, el país tenía graves problemas y hubo incapacidad por parte de Iturbide y muchos de sus colaboradores para poder solucionar estos problemas, por lo que generó la pérdida de la confianza que habían depositado en él. Pronto la situación económica del país se acrecentó debido a los gastos excesivos con lo que se mantenía la ostentosa corte imperial. La gente estaba obviamente desilusionada, porque a más de un año de la independencia se dieron cuenta que no había una transformación en la estructura. Pero por otra parte la población seguía siendo un objeto de discriminación y trato cruel. Incluso se continuaba con la esclavitud. En 1822 ocurrió el golpe de Estado que fue encabezado por Antonio López de Santa Anna, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, quienes se levantaron en armas, pronunciándose a favor de la República, apoyado en un plan que declaraba nula la proclamación de Iturbide como emperador y postulaba un nuevo Congreso Constituyente, el Plan de Casamata. El 1 de febrero de 1823, miembros del ejército imperialista, junto con fuerzas dirigidas por Guadalupe Victoria, proclamaron dicho plan, documento que retomó los principios de la soberanía nacional y popular, logrando reinstalar el Congreso y poner un fin al efímero imperio de Agustín de Iturbide, quien adictó al trono y salió del país. Por lo que México, a mediados del siglo XIX, vivía una de sus etapas más conflictivas. Dos bandos se enfrentaban por el control del país, liberales y conservadores. Este conflicto dio origen a la Guerra de Reformas. La Constitución de 1857. En 1857, los liberales promulgaron una nueva constitución que defendía la libertad, la igualdad ante la ley y eliminaba los privilegios del clero y el ejército. Sin embargo, la Iglesia y los conservadores la rechazaron por completo. Ese rechazo provocó el Plan de Tacubaya. Los conservadores desconocieron la Constitución y comenzaron una guerra civil. Ignacio Confort perdió el poder y Benito Juárez asumió la presidencia en 1858. Después, el mapa dividido en México. México quedó dividido en dos gobiernos, uno conservador en la capital y el otro liberal encabezado por Juárez, que se estableció en Veracruz. Así nació la Guerra de Reforma. Durante la guerra, ambos bandos buscaron ayuda extranjera. Los conservadores firmaron el Tratado de Mon-Almonte con España. Los liberales firmaron el Tratado de Maclean-Ocampo con Estados Unidos. Ninguno fue aprobado, pero demostraron la grave crisis del país. La entrada de Juárez a la Ciudad de México en 1860. Los liberales vencieron. Juárez entró a la Ciudad de México en 1861 y la Guerra de Reforma terminó, aunque el país quedó económicamente destruido. Después, las leyes de reforma, íconos de iglesia que fueron documentos en donde Juárez impulsó las leyes de reforma que separaron definitivamente la iglesia del Estado. Se creó el matrimonio civil, el registro civil, la libertad de cultos y se nacionalizaron los bienes de la iglesia. Crisis e intervención. México estaba en bancarrota al suspender el pago de la deuda externa. Inglaterra, España y Francia enviaron tropas, aunque decían venir a cobrar. Francia planeaba una invasión.
La Guerra de Reforma marcó un nacimiento del Estado laico en México, un país más moderno pero vulnerable ante nuevas amenazas. Lo que pasó tras Iturbide fue que México se independizó de España, pero no de sus propios conflictos. El país se partió en dos bandos, los que querían que cada estado mandara en cada estado, que fueron los federalistas, y los que querían que todo se decidiera en la capital, que fueron los centralistas. Esa pelea hizo que la silla presidencial fuera un caos. Tuvimos líderes que eran más héroes de guerra que administradores, y nadie representa mejor ese desorden que Santa Anna, quien un día era el salvador y al otro el villano. Al final, el país estaba tan ocupado peleando internamente y tan quebrado económicamente que quedó a merced de las ambiciones extranjeras y perdió la mitad de su territorio.